Rezamos juntos, ¿ok? Y rezamos a la Virgen que estuvo con los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, para que nosotros recibamos el Espíritu de Dios, para entender la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Aquí solamente tenemos 3 o 4 conectados. 3, 4, 5, 6. 6. Ajá. Bueno, y aquí tenemos 4, 8, 9, 10. Ok, 16. Bueno, estamos en la resurrección de Jesús. Vamos a ver cómo entiende la resurrección de Jesús San Juan, y es muy parecido a San Lucas. Fíjense, nosotros, la gente se preocupa de cómo sucedió la resurrección, cómo sucedió. Las mujeres lo vieron, estaba el sepulcro vacío, y sin embargo los San Juan y San Lucas en particular, más de cómo sucedió la resurrección, nos quieren enseñar dónde encontramos a Jesús resucitado. Eso es lo más importante, es dónde encontrar hoy a Jesús resucitado. Es para el propósito de esa narración. No es contarnos cómo sucedió la resurrección, no, dónde vas a encontrar a Jesús. Porque antes estaba un Jesús físico, que podían tocarlo, etc. Ahora es un Jesús espiritualizado. Y ve cuando San Lucas escribía el Evangelio para los griegos, dice que Jesús se apareció a los apóstoles y no podían creérselo. Y San Lucas ya sabía que los griegos tenían mucha dificultad en creer en la resurrección de los muertos. Creían en fantasmas, la aparición de fantasmas, pero no que un muerto iba a resucitar. Por eso, si ustedes recuerdan, pues en los funerales leemos la primera carta a los Corintios, donde San Pablo les dice, ¿cómo es que hay entre ustedes? Hay gente que dicen que no hay resurrección de los muertos. Si no hay resurrección de los muertos, Jesús no resucitó y nuestra fe es inútil. Eso lo dice a los Corintios, porque los griegos tenían mucha dificultad en aceptar resurrección. Cuando morían se quedaban, convertían en fantasmas, se convertían, pero venía otra vez. Los judíos ya creían más en resurrección, porque tenían casos en el Antiguo Testamento, el profeta Elías, Eliseo, habían resucitado a personas. Entonces para los judíos no era tan difícil creer alguna forma de resurrección. Para los griegos no creían, imposible. Y por eso San Lucas, cuando nos cuenta la aparición del Evangelio, ¿es el de ayer o de hoy? Después de cuando volvieron de Emaús. Ayer, que estaban los apóstoles allí reunidos y no podían creerlo, era demasiado buena noticia. Y estaban llenos de gozo. Y Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? Sí. Y les dieron pescado seco, ¿no? Sí. Todo de pescado. Y Jesús comió delante de ellos, porque eso prueba que no era un fantasma. Está comiendo. Y por eso siempre dicen, nosotros comimos y vivimos con él después de la resurrección. Y San Lucas dice que Jesús comió un trozo de pescado. Ahora después los teólogos dijeron, ¿y qué pasó con ese pescado? ¿Hizo la digestión Jesús? Pero los apóstoles lo que quieren enseñarnos es dónde podemos y debemos encontrar a Jesús resucitado. Y San Juan y San Lucas nos dicen casi la misma solución, pero cada cual a su modo. ¿Ve? Leímos ayer el diálogo de Jesús con los discípulos que iban a Emaús, ¿no? Eso fue el Evangelio de ayer, ¿no? Anteayer. Ya ni sé cuál es cuál. Pues ve, ese milagro de Emaús, que todo el mundo lo toma y todo el mundo conoce muy bien, de San Lucas, pues fíjense
Yo en mi comentario al Evangelio de San Juan he puesto que la narración de Emaús es una parábola. Es una parábola del Evangelio de San Lucas. San Lucas tiene parábolas tan reales que la gente se las traga. ¿Ve? Tenemos la parábola del hijo pródigo. San Lucas, muy buena, ¿no? La oveja perdida. Después tenemos la parábola del buen samaritano, ¿no? Que pues el buen samaritano bajaba, ¿no? Y después tenemos la parábola de el rico Epulón, que tenía los banquetes, y el pobre Lázaro. ¿Ve? Esas son parábolas de San Lucas. Es muy bueno escribiendo parábolas. Pero fíjense, en la liturgia de la Iglesia nos tragamos a San Lucas el texto con todo lo que dice. Porque en la liturgia de la Iglesia tenemos en el funeral de los difuntos, yo me lo sé en latín que cantamos, Requiem aeternam dona eis Domine, luz perpetua luceateis, dales descanso eterno, ¿no? Y después continúa diciendo, el cum Lázaro quondam paupere aeternam habeas requiem, que tú estés muerto difunto, que con Lázaro el pobre descanses para siempre. Lázaro era una parábola, pero lo toman como si realmente vivió y está en la gloria con eso. Y rezamos que los difuntos vayan a descansar con Lázaro. Si Lázaro es una parábola. Pero ve, las palabras de San Lucas son tan realistas que la gente ya las ha aceptado como parte de la liturgia y de la fe de la Iglesia. Y aquí los que iban a Emaús, San Lucas cuenta dos historias muy semejantes, una en el Evangelio y otra en los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio es la historia de Emaús. En los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la historia de un eunuco que el diácono Felipe, después de que recibieron el Espíritu Santo, pues salió e iba camino de Azoto, del país de los filisteos, no muy lejos de Gaza, y de que iba por allí un eunuco, iba leyendo el profeta Isaías, que fue como oveja, fue llevado a eso, y se le acercó el diácono, le preguntó, ¿y entiendes esto? ¿Cómo voy a entender si alguien no me lo explica? ¿Quién es ese que sufrió así, etcétera? De que se subió al carro y le evangelizó a Jesús. Y llegaron a un lugar donde había agua y le dijo, oye, aquí hay agua, ¿qué dificultad hay para que nos bautices? Y allí lo bautizó y dice, y el Espíritu arrebató al diácono y se lo llevó y desapareció. Entonces, fíjense ahí, ese hombre iba leyendo la Escritura sobre la pasión y la resurrección de Jesús, e iba pensando, ¿qué significa esto? Y Dios le envió al diácono Felipe, que le explicó y lo bautizó. Aquí nos cuenta algo paralelo en la historia de Emaús, que dos discípulos, y uno dice que se llamaba Cleofás, pues salían era ya el día de Pascua, había terminado ya la Pascua, y salían camino de Emaús. Iban hablando de lo que había sucedido en Jerusalén. Y Jesús se les unió y les dice, ¿por qué están tan tristes? No has oído hablar de lo que pasó. Y de que Jesús les explicó las Escrituras, todo lo que tenía que suceder sobre él. Y ya cuando estaban cerca del pueblo, le pidieron que se quedara con ellos y se quedó y lo reconocieron en la fracción del pan. Pero hay un problema pequeño, y es que aquellos dos discípulos no eran apóstoles. ¿Y cómo conocían la fracción del pan? Que había sucedido el jueves, ¿no? Ahora estamos en el domingo. ¿Cómo conocían la fracción del pan? Si no eran apóstoles, no habían estado allí. ¿Ve? Es una pregunta tonta. Porque en de preguntar cómo conocían es qué nos está enseñando San Lucas. Que a Jesús se reconoce en los dos casos del eunuco y de los discípulos a través de las Escrituras. Jesús les explicó las Escrituras y ardía su corazón. Ya sentían que Jesús estaba dentro. Y aquel eunuco, Felipe, le explicó las Escrituras de Jesús, que tenía que sufrir como el Cordero, etcétera.
también es explicación de las Escrituras, lo que prepara a la persona para descubrir al Jesús resucitado. En los dos casos, y entonces, pues, llegan a Emaús, y entonces, pues, en el Evangelio de San Juan, pues también se pregunta a San Juan, ¿cómo se puede reconocer a Jesús resucitado? ¿Y dónde está el Jesús resucitado? Y esa es la pregunta, no cómo sucedió la resurrección, ¿dónde vamos a encontrar a Jesús? Esa es la pregunta para San Juan, como era la pregunta para San Lucas. ¿Ok? Y entonces, pues, si vamos a San Juan, vamos a ver el capítulo 20, estamos ya en la resurrección, ya vimos que hubo la muerte de Jesús, la vez pasada llegamos hasta que formó una familia. La madre de Jesús es nuestra madre. Y después Jesús tenía sed. Y cuando tomó el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Y en el capítulo 19, versículo 30, dice que Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y usa la misma palabra entregó que ha usado 9 veces, lo menos, para Judas, que el que le iba a entregar, Judas. Y aquí usa el mismo verbo. Jesús entregó el Espíritu. San Lucas dice, entregó su Espíritu. Aquí entregó el Espíritu. ¿Qué Espíritu entregó Jesús? El Espíritu Santo. Cuando muere. Y Jesús había dicho antes, en el capítulo 7, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿No? Y él dijo eso refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creían en él. El beber era el Espíritu, ya desde los profetas se comparaba como fuentes de agua viva. El Espíritu es una fuente con 7 chorros, que son los 7 dones del Espíritu Santo. Después la gente, muchas piensan en el Espíritu como una paloma. No, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios es agua viva, es agua que da vida. Y entonces, pues, Jesús dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo en referencia al Espíritu que iban a recibir, el agua que iba a dar Jesús, que es el Espíritu Santo. Y aquí cuando Jesús muere, dice, entregó su Espíritu. Lo que había prometido lo da en el momento de su muerte. Y es el Espíritu que da. ¿Quién estaba allí en el Calvario para recibir el Espíritu? Pues madre, María Juan y Juan. Juan y María, el discípulo amado y la madre de Jesús, son los que están allí y reciben el Espíritu. San Lucas tiene otro modo de escribir y pone que el domingo de Pentecostés estaban los apóstoles reunidos con María. Y allí vino el Espíritu sobre María y los discípulos. En San Juan, el Espíritu viene sobre María y el discípulo que representa a todos los discípulos de Jesús. Jesús ama a todos sus discípulos y allí viene el Espíritu Santo. ¿Ve? San Lucas lo presenta más físico para los griegos. Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Espíritu se fue al cielo con el Padre. Y en San Lucas, ¿qué hizo el Padre? Pues se guardó el Espíritu allá arriba en el cielo y el día de Pentecostés lo echó a la tierra. Pues San Lucas ha puesto todo en un orden cronológico. Que Jesús muere, hace la última cena el Jueves Santo, muere el Viernes Santo, resucita el domingo. Después, 40 días después, viene el Espíritu Santo. Y 10 días después, de 40 es la ascensión, y 10 días después es Pentecostés, ascensión. Ha puesto todo en orden cronológico del calendario, San Lucas. San Juan lo pone en un orden teológico. Y el orden teológico es que todo sucede a la vez. El misterio de Cristo celebramos la muerte,
muerte, resurrección, ascensión y venida de Jesús en la gloria. Todos lo celebramos en la misa. ¿Ve? En la tercera plegaria eucarística decimos, Padre, recordando la pasión salvadora de tu Hijo, su gloriosa resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, en esta Eucaristía, aquí, el cuerpo y la sangre de Cristo. Que en el momento de la consagración recordamos la muerte, resurrección, ascensión y que Jesús viene a nosotros aquí en un momento, en el momento de la consagración de la misa. San Lucas lo puso en orden cronológico y lo vamos celebrando, pues esta semana celebramos la Pascua, después de 40 días tendremos Pentecostés y después de 10 días más tendremos Ascensión y después tendremos Pentecostés. Entonces, en el calendario de la Iglesia seguimos a San Lucas, las fiestas en 50 días, pero en la misa seguimos a San Juan, que todo sucedió en el momento que Jesús murió, se fue de este mundo al Padre. Jesús ya estaba en el cielo, se fue de este mundo al Padre cuando murió. Y después dio el Espíritu. Entonces ya Jesús se ha ido al Padre. Padre, ¿y por qué en el credo de los apóstoles dice que Jesús bajó a los infiernos? Bueno, porque ve, dice, cuando murió Jesús, pues según la tradición eclesiástica, dice que el cielo estaba cerrado. Desde el pecado de Adán, ¿no? Las puertas del paraíso quedaron cerradas. Y entonces nadie podía entrar en el paraíso. Pues el primero que entró fue el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, después de morir Jesús. Pero cuando Jesús muere, la tradición dice que aquí los santos que habían muerto en el Antiguo Testamento, Abraham y todos los patriarcas que no habían podido entrar al cielo, estaban Dios sabe dónde, esperando la redención, que viniera un Salvador que derrotaría a Satanás. Y entonces, pues, creen que Jesús cuando murió, pues, nos dice ya San Pedro, que bajó a predicar a los espíritus que estaban esperando para anunciarles que les había abierto el cielo, ¿no? Eso significa, pero, para San Juan, todo sucedió en el momento de la muerte de Jesús. Y entonces las narraciones de la resurrección son para explicar lo que sucedió en el Calvario, pero lo va a explicar en cámara lenta. De cuando ven un partido de fútbol o un partido de baloncesto y ha habido una acción muy rápida, después la enseñan en cámara lenta, a ver si hubo foul o no, a ver que se vea claramente lo que sucedió. Lo van enseñando poquito a poco, ¿no? Así. Pues San Juan hace lo mismo con lo que sucedió en el Calvario. Lo va a explicar en cámara lenta a través de las narraciones de la resurrección. ¿Qué sucedió en el Calvario? Pues que Jesús se fue de este mundo al Padre, que Jesús está en la gloria, que Jesús murió dando su espíritu. Todo eso sucedió en el Calvario. Y entonces cuando San Juan escribe las narraciones de las resurrecciones para que entendamos lo que sucedió en la muerte de Jesús, cuando Jesús murió, ¿no? Y así pues dice, en el capítulo 20, vamos a leer de San Juan, y vamos a ver cómo repite estas cosas. El domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir el sol, María Magdalena vino al sepulcro. Cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada, regresó corriendo donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, Juan y Pedro. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Ve? Aquí es María Magdalena habla en plural. En los otros evangelios dice que fue María Magdalena con las mujeres de Galilea que compraron aromas para terminar de ungir el cadáver. Entonces, parece que María Magdalena habla en plural con las mujeres que fueron allí, vieron a Jesús, no vieron a Jesús y no sabían dónde lo habían puesto.
habla en plural. Dice, Pedro y otros discípulos echaron a correr. Y tenemos las mañanitas. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y el primero que llegó, ya saben, fue el discípulo amado. Y dice que cuando llegaron, dice, pues entró primero Pedro, en el versículo 6, dice, llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaba también el lienzo que había colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Qué es lo que vio? Vio lo mismo que Pedro. Vio que todo estaba en orden, todo doblado allí, y cuando vio, enseguida creyó. A Jesús no lo han robado, el cuerpo no lo han robado, están aquí todos los lienzos. Jesús ha resucitado. Porque para San Juan, los primeros que ven a Jesús y para ver a Jesús son las personas que más le amaron. Los que aman a Jesús pueden celebrar la Pascua. Espero que el día de Pascua sintieron que Jesús había resucitado en su corazón. Si habían estado amando a Jesús el jueves y el viernes y el sábado santo, el domingo podían haber sentido que Jesús estaba vivo en su corazón. Porque para ver a Jesús resucitado, no es la fe lo que ayuda es el amor. Los que aman a Jesús son los que lo van a ver resucitado. Y ve, pues en San Juan, el que más amado a Jesús fue el discípulo amado. Y en cuanto vio, creyó. Pedro aún se quedó, como decimos en España, a dos velas. No sabía qué entender, ¿no? Pero María Magdalena era la otra que más había amado con las mujeres de Galilea. María Magdalena se dice que estaba enamorada de Jesús y amaba tanto a Jesús que cuando regresaron Pedro y Juan, ella se quedó llorando junto al sepulcro. No podía separarse de Jesús porque lo amaba tanto. Y para San Juan, el amor es lo que capacita al discípulo para reconocer a Jesús y experimentar que está vivo. Los que no lo aman, pues sí, Jesús resucitó y no significa nada. Jesús está vivo. Y así dice que, versículo 12, capítulo 20 de San Juan, entonces vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó lo mismo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Repite siempre lo mismo. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Porque después, al Jesús resucitado, ¿cómo se le va a reconocer? ¿Cómo se reconocen las personas? ¿Tú cómo reconocer a una persona? Mirándole la cara, ¿no? A Jesús se le reconoce mirándole las manos y los pies. Y cuando vieron las manos y los pies, reconocieron a Jesús. Por eso el Papa Francisco decía que los verdaderos cristianos se les reconoce mirando qué es lo que hacen con sus manos y dónde van con sus pies. Si van a visitar a los pobres, a eso. Por las manos y los pies se reconocen también a los verdaderos cristianos, al Cristo que sigue vivo hoy. Pero vamos a ver que después, aquí a María Magdalena no le enseñó, le preguntó, ¿por qué lloras? Y dice, se ha llevado el Señor. Y dicho esto, versículo 14, dice, se volvió atrás y vio a Jesús, pero no lo reconoció. Y Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que los ángeles. ¿A quién estás buscando? ¿A quién buscas? Tiseteis. Es la pregunta clave de San Juan. Cuando los primeros discípulos le siguieron, se volvió Jesús a los discípulos de Juan Bautista, les preguntó, ¿a quién buscan? Dice, ¿dónde vives? Vengan y verán. Es la primera pregunta de Jesús, ¿a quién buscan? Cuando comienza la pasión,
Judas llega con los soldados, Jesús salió a su encuentro y les preguntó, ¿a quién buscan? Aquí está Magdalena y los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Jesús le repite la pregunta a los ángeles, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, creyendo que era el jardinero, le contestó, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo. Tiene fuerzas para llevarse el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces Jesús le dijo, María. Cuando le dijo su nombre, ella se acercó a él y exclamó en arameo, Rabuní, que significa maestro mío, mi maestro. Y Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es también su Dios. Entonces dice, no me retengas. Dice, los evangelios dice que se agarraron a sus pies. Jesús, la madre dice, no me retengas. No, se echó a sus pies. Le dice, pero di que porque todavía no he subido al Padre. Jesús aquí, cuando en esta aparición, aún no se ha ido al cielo. Porque nos está contando lo que sucedió en el Calvario. Y en el Calvario Jesús se fue al Padre, lo está enseñando en cámara lenta. En el momento que Jesús muere, se va al Padre, pero aquí es el momento, un momento antes de morir, que aún no ha subido al Padre. Pero di a mis hermanos, ve a mi Padre, su Padre. Y María Magdalena fue corriendo a donde estaban los discípulos y les anunció, he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Así, Jesús le dice, diles que me voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Estoy en camino. En esta aparición de María Magdalena, Jesús se aparece como que está en camino del Padre. Pues está contando lo que sucedió en el Calvario, pero en cámara lenta, que Jesús se fue al Padre. Y aquí en esta aparición, la primera, a María Magdalena, Jesús está en, diles que me voy al Padre, que está en camino al Padre. Esta es la aparición a María Magdalena. La siguiente aparición, dice aquel mismo domingo, 19, por la tarde, estaban reunidos los discípulos en la casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y Jesús se presentó en medio de ellos. Siempre está en medio de ellos. Y ahora Jesús aparece a los discípulos y les dice, la paz esté con ustedes. Es el saludo cuando se encuentran los árabes y los judíos, ¿no? Salam aleikum, ¿no? Shalom aleichem, ¿no? Cada cual saluda. La paz esté con ustedes. Es el saludo normal. Y les mostró las manos y el costado. Después de saludarlos, les muestra las manos y el costado, y los discípulos se llegaron de alegría al ver al Señor. Está aquí, estamos viendo, está con las manos y el costado. El Jesús que murió está aquí presente. Entonces, pero le dijo a Magdalena que ya está aquí, pero que se está yendo al Padre. Y entonces le saluda por segunda vez. Versículo 21. Es una doble aparición de Jesús. Lo reconocen primero al ver las llagas de Jesús, las heridas. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Un nuevo saludo, porque es un nuevo Jesús el que les habla. El que habla ahora es el Jesús glorioso, el Jesús resucitado. Es el mismo, pero ya otra imagen de Jesús. Antes habían visto al Jesús que murió en la cruz, las llagas. Aquí cuando les habla, le dice que, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Es lo que San Mateo ha puesto al final del Evangelio. Sopló sobre ellos. Y el soplar sobre ellos, pues en la Biblia todo el mundo recuerda cómo cuando Dios formó a Adán, sopló sobre él la figura de barro y se convirtió en un ser viviente. Como si Jesús está haciendo aquí una nueva creación. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
y ahora les da el Espíritu Santo. Pero Jesús les había dicho, ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando me vaya, les enviaré el Espíritu Santo. Y aquí Jesús les está dando el Espíritu Santo. Es el Jesús que ya está en el cielo. En la aparición a María Magdalena dice, diles que me voy al Padre, a su Padre y su Madre. Estoy en camino. Aquí, en esta segunda aparición, Jesús ya es glorioso y les da el Espíritu. Todo eso sucedió en el Calvario. Pues San Juan lo está poniendo en cámara lenta, paso a paso, lo que sucedió. Y dice, reciban el Espíritu Santo. Ese es el domingo que viene. Divina misericordia. A quienes perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Así aquí el Espíritu Santo es un espíritu para perdonar los pecados. ¿Ve? Al principio del Evangelio, cuando Juan Bautista anunció, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, pues, Jesús dice, reciban el Espíritu Santo y ahora ustedes van a quitar el pecado del mundo. Y a quienes se los perdone quedan perdonados. Fíjense, San Lucas, después de la historia de Emaús, ¿no? Cuando regresaron del camino de Emaús, dice que se apareció a los discípulos y les dice que se queden en Jerusalén. Y después se muestra, bueno, consta aquí, dice que los mandó que se quedaran allí, esperaran a que viniera el Espíritu Santo. Y ahí termina San Lucas. Bueno, pero en San Juan, creo que es el final de San Marcos, dice que les manda que vayan a quitar el pecado del mundo. En la primera carta de San Juan dice que el cristiano tiene que quitar el pecado ¿de dónde? Jesús del mundo, ¿no? Pero en la carta de San Juan dice que Jesús sufrió y murió para quitar nuestros pecados. Y nosotros tenemos que ayudar a quitar nuestros pecados de nosotros y después quitar los pecados de la sociedad donde vivimos y después quitar los pecados del mundo. Que nosotros somos instrumentos de quitar el pecado del mundo porque Jesús comienza por quitar nuestros pecados. Y nosotros tenemos que seguir quitando los pecados del mundo. Y así, pues, les dice, reciban, y el Espíritu Santo es el Espíritu de perdón, ¿no? Aquí en San Juan. Entonces, en la cruz ya Jesús, allí en San Lucas pone, Padre, perdónales que no saben. ¿A quién perdonaba? A los que lo estaban matando, ¿no? Así. Aquí Jesús perdona los pecados de todo el mundo. Y entonces Jesús se apareció, pero, bueno, y es lo que vamos a tener este domingo. Van a tener la Divina Misericordia y hacen algo especial. Sí, se hace una misa a las 3. A las 3. Y van a tener la adoración con la letanía esa, For the sake of his sorrowful passion. El domingo. Lo cantan en español también. Por eso sí, que por la pasión de Jesús, que tenga misericordia de nosotros. Por su Sí, dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. así. Pues yo lo oigo en inglés también en mi televisión, ¿no? Es que pedimos a Jesús que tenga, al Padre, a Dios Padre, que tenga misericordia en atención a que Jesús murió para quitar el pecado del mundo. Pero en San Juan, el quitar el pecado del mundo nos toca a nosotros. ¿Ve? Jesús quitó el pecado del mundo, pero en la vida real, pues ese perdón de Jesús llega a través de nosotros. Ha dado el poder en la iglesia para perdonar los pecados. Y somos agentes del perdón de Dios, todos los cristianos. Cuando tú perdonas a uno de corazón, Dios perdona también. Todo el mundo, no solamente todo el mundo puede perdonar, sino que todo el mundo tiene que perdonar. Los sacerdotes pueden perdonar en la confesión. Todos tienen que perdonar cuando se ofrezca la oración.
Si uno dice, yo no puedo, me hiciste mal, yo no te puedo perdonar, vete con el Padre. No, tú le perdonas y Dios perdona. Dios ratifica tu perdón. Pero, ve, aquí es el tema de perdón de los pecados. San Juan lo usa mucho en la primera carta de San Juan. Comienza por decir que Dios es luz y que Dios nos ilumina. Y si alguien dice que no tengo pecado, se engaña a sí mismo, es un mentiroso. Porque todos somos pecadores. ¿Ve? Para San Juan, la vida cristiana está presentada en la primera carta de San Juan. Y en la vida cristiana, la primera cosa que hay que reconocer es que todos somos pecadores. La primera carta de San Juan, y el que diga que no es pecador, miente y hace mentiroso a Dios. San Juan dice, hay que comenzar la vida cristiana sabiendo que todos somos pecadores. Pero cuando te conviertes, pues te acercas a Jesús, que es la luz, y te das cuenta que aunque éramos pecadores, Jesús nos ha lavado con su sangre, que murió para quitar nuestros pecados y los pecados de todo el mundo, con su sangre, la sangre del Cordero. Y después de eso, pues, la vida cristiana, ¿en qué consiste? Pues sí, va a hablar mucho de la fe, pero después de que habla de la fe, enseguida mezcla San Juan la caridad. Y donde no hay caridad, no hay fe, y allí no está Dios. Que la caridad es la cumbre de la vida cristiana. Dios es amor, el que permanece en el amor permanece en Dios. Y el amor es la cumbre de todo, y es el comienzo de todo. Para San Juan hay que reconocer el misterio de Jesús, que Jesús vive, y para reconocer eso hace falta amor. Y lo van a reconocer el discípulo amado, María Magdalena, después están pescando, y cuando hacen la pesca de 153 pescados, el discípulo amado le dijo a Pedro, es el Señor. Él reconoce a Jesús. ¿Quiénes reconocen a Jesús? Los que le han amado. Y a ellos Jesús se aparece. El amor es la clave para reconocer a Jesús y para ver a Jesús resucitado. Uno que aún no tenía mucho amor y ni mucha fe era Tomás, ¿no? Ahí en San Juan, después de que les ha dado el Espíritu, fíjense, cuando reciban el Espíritu Santo, pues, entonces, ¿qué pasó? Santo Tomás no estaba con ellos, no recibió el Espíritu Santo. Sí, ¿no? Bueno, es una pregunta tonta, pero en fin. Pero dice que el siglo 24, dice, Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el mellizo, Dídimo, no estaba con ellos cuando se les apareció Jesús. Le dijeron los demás discípulos, hemos visto al Señor. Y Tomás contestó, si no veo las señales dejadas por los clavos y no meto mi dedo en ellas y no meto mi mano en la herida del costado, no creeré. Y 8 días después, que es este domingo que viene, ¿no? Dice, estaban allí y Tomás estaba con ellos. Y se apareció Jesús, les dijo, la paz con ustedes. Y después Tomás, que había estado hablando sin saber que Jesús escuchaba todo, el Jesús resucitado está donde se reúnen, lo había escuchado todos, que si no veo, no toco, no creo. Entonces le dijo, Tomás, acércate el dedo y comprueba mis manos y no seas incrédulo sino creyente. Ahora la pregunta es, ¿y Tomás metió su dedo, sí o no? No. Pues cuando Jesús le dijo eso, ya creyó. Ya no hacía falta que metiera el dedo. Creyó, se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora tenía fe total de que Jesús era Dios, ¿no? Pero fíjense, cuando Jesús se aparece y les da el Espíritu Santo, antes había dicho, les conviene que yo me vaya. Cuando me vaya les enviaré el Espíritu Santo. Y aquí en esa aparición a los discípulos les dio el Espíritu Santo con poder de perdonar. Y la siguiente aparición, 8 días después con Tomás, ¿quién es Jesús?
Dios y Señor. Jesús ha sido glorificado. Jesús es Dios plenamente en la gloria. Y eso ya se había ido al Padre, sí, pero lo cuenta San Juan en estas apariciones, que son explicar lo que sucedió el Viernes Santo. Todo sucedió, pero aquí lo pone para que entendamos qué realmente sucedió el Viernes Santo. Que Jesús está con nosotros, que sigue vivo, que los que lo aman lo van a reconocer y que tenemos que reconocerlo, ¿no? Es lo que le interesa a San Juan. Y también San Lucas. Les digo que la historia de Emaús, pues es una parábola. ¿Dónde se encuentra Jesús? San Juan al final nos dice dónde se encuentra Jesús, en la resurrección. La primera narración fue el sepulcro vacío. Allí estaba todas las vendas, todo. ¿Y dónde estaba el cuerpo de Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Pedro ni se enteró. El discípulo amado creyó. ¿Qué creyó? ¿Y dónde estaba Jesús? La gloria. Me voy y volveré a ustedes. Les dejo un poco de tiempo. Darse cuenta que el Jesús resucitado estaba en su corazón. Tenía tanto amor a Jesús que sentía en sí mismo la presencia de Jesús resucitado, el discípulo amado. Y entonces cuando vio el sepulcro vacío, allí no había cuerpo de Jesús. Después aparece a Magdalena y ella cree que es el jardinero, pero al menos allí hay un cuerpo de Jesús, aunque sea milagroso, ¿no? Que no se distingue claramente. La tercera vez están los discípulos reunidos, se enseñan las llagas. Está aquí el cuerpo de Jesús y está el mismo, está bien claro, ¿no? Es el cuerpo de Jesús. Pero en la última narración de San Juan no hay cuerpo de Jesús otra vez. Jesús se ha aparecido a María Magdalena que buscaba el cadáver de Jesús y a Tomás que quería el cadáver de Jesús. Y yo quiero ver el cuerpo, quiero tocar, meter el dedo y todo. Están buscando el mismo Jesús que había muerto. Y ahora había que buscar al Jesús que había resucitado. Y Tomás solo estaba pensando en el Jesús muerto. Y entonces San Juan, después de Tomás, añade una pequeña conclusión del Evangelio. Y es más importante de lo que la gente cree, porque dice, después de Tomás, dice, Jesús, versículo 30, Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que se han narrado en este libro. En el Evangelio de San Juan, los que he escrito en este libro, Jesús hizo más señales, dice. Pero estos signos, estas señales, han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan en Él la vida eterna. Ahora lo único que nos queda es el Evangelio. Y cuando lean el Evangelio con fe y amor, entonces se van a dar cuenta de que Jesús está vivo, que Jesús es la palabra de Dios que está vivo en el Evangelio. Lo vamos a encontrar para San Juan. Jesús no hay que buscarlo por ahí fuera, que se aparezca en una aparición. Está en las Escrituras, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Evangelio que ha escrito. Jesús es la palabra de Dios y aquí en este Evangelio encuentran a Jesús. Y a Jesús resucitado, ve, San Lucas dice en las Escrituras, los de Emaús iban discutiendo y Jesús les explicó las Escrituras. El eunuco explica las Escrituras, que es en la Biblia, realmente. Para San Juan, con el Evangelio basta para encontrar y conocer a Jesús. Jesús sigue vivo. ¿Y quiénes lo van a ver? Los que lo aman. Y así nos cuenta, ¿quiénes fueron quiénes amaron a Jesús los que más? El discípulo amado y su madre y las mujeres de Galilea que estaban allí también al pie de la cruz y fueron a sepultarlo. María Magdalena, etcétera. Esas habían amado a Jesús hasta el final y a ellas se apareció Jesús primero y al discípulo amado.
Ahora, ¿se apareció a Jesús a su madre? Nadie lo cuenta. Pero en la lógica de San Juan, Jesús se apareció primero a los que más lo amaron. El discípulo amado, María Magdalena, y no nos cuenta que se apareció a su madre, porque lo deja para nuestra imaginación. ¿Cómo fue el encuentro de Jesús resucitado con su madre? No lo cuenta. Pero en la mentalidad de todos los apóstoles, bueno, Jesús se aparece a los que más le habían amado. En otros evangelios son las mujeres de la Galilea que habían estado allí en el Calvario, en el sepulcro donde sepultaron. Ellas nunca se separaron de Jesús. Y por eso Jesús resucitado primero se aparece a ellas. En San Juan se aparece primero al discípulo amado que había estado al pie de la cruz con María. Y después se aparece a María Magdalena, que había estado también allí en el Calvario, pero no es tan importante como el discípulo amado. ¿No? Entonces ve, en la liturgia de Pascua, el tiempo pascual, vamos a seguir durante 50 días el Evangelio de San Lucas. Ya hemos celebrado la muerte, después la resurrección, después celebraremos la ascensión de Jesús al cielo y después celebraremos Pentecostés, fiestas del calendario. La narración de San Juan no está en el calendario, está en la Eucaristía. Cada vez que partimos el pan y bebemos el vino, allí está Jesús con nosotros. Y así pues San Lucas dice que los discípulos de Emaús lo reconocieron en la Eucaristía. Pero para San Lucas, ellos no habían estado en la última cena. Entonces San Lucas, ¿cómo dice eso? Para que los cristianos sepan que cada vez que estamos en la Eucaristía, allí está Jesús en nuestra fracción del pan, como aquellos. Y aquellos, por eso preguntar, si no conocían a Jesús, no habían estado en la última cena. Entonces San Lucas lo hace tan realista que a Jesús se le reconoce a través de las Escrituras, que nos ayudan a entender el sacrificio de Jesús, ¿no? Los de Emaús y después al eunuco, también explicando las Escrituras sobre la pasión y muerte de Jesús. Y si lees todo eso con amor a Jesús, Jesús sigue vivo en tu corazón. Es la manera que tiene San Juan de presentar la resurrección. Después aún tenemos el capítulo 21, que fue añadido, ya podremos decir algo la semana que viene. Según tengamos clase o no, puedes hablar con Lupita, que la semana que viene hay clase. Sí hay, padre. ¿Sí hay? Sí hay. Gino. Sí. Bueno, Okay. es el teléfono de Gino. Es el No teléfono. no te entiendo casi. Sí, hay clase. Sí hay. Ok, está bien, pues. Esta es Lupita, la entienden, ¿no? Es el mejor Pues nombre. fíjense, para tener la experiencia de la resurrección de Jesús es amar a Jesús, leer las Escrituras con amor. ¿Ve? Más adelante, en el capítulo 21, va a haber la aparición a San Pedro, ¿no? Que fueron a pescar y sacaron tantos peces. Y allí el que reconoció a Jesús primero fue el discípulo amado, le dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro dice que se vistió porque estaba medio desnudo, se tiró allí y salió afuera. Y dice que no usaban preguntarle porque sabían que era el Señor. El discípulo amado, el amor te abre los ojos para ver. Y por eso ve, aquí en el Evangelio de San Mateo, ¿por qué fue escogido Pedro para ser la cabeza de la iglesia? ¿Qué méritos hizo Pedro para que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Fue la confesión de Pedro. Que dijo, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús dice, Pedro, esto te lo ha revelado mi Padre. Y tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia.
Y siempre decimos que la iglesia está edificada sobre la fe de San Pedro. Eso que se dice siempre. Y Roma allí es la fe de San Pedro. En San Juan no. La iglesia está fundada en el amor, no en la fe. Y a Jesús se le conoce no por la fe, sino por amor. Y entonces añadió el capítulo 21, donde Jesús 3 veces le pregunta a Pedro. Le dice, ¿me amas? Pedro dice, sí, ya sabes que te amo. La segunda vez, tercera vez, Pedro dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro dice, apacienta mis ovejas, mis corderos. 3 veces le dice, vas a ser pastor. Después de que ha confesado su amor 3 veces. En San Mateo, Pedro es el pastor de la iglesia porque tuvo tanta fe en Jesús que confesó que Jesús era el Mesías, Hijo de Dios vivo. En San Juan, Pedro va a ser el guía de la iglesia porque ha confesado su amor 3 veces a Jesús, como había negado 3 veces, porque el amor es la clave de toda la vida cristiana. En la visión de San Juan y también de los demás. San Mateo, ¿dónde vas a ver a Jesús? Al final lo pone en el juicio final. Si no me vieron a los pobres de esa, olvídense. Si no han visto a Jesús, ¿no? ¿Dónde vemos a Jesús resucitado? En San Mateo lo puedes ver en todos los pobres. En San Juan y más en San Lucas, en la Eucaristía primero. Y la Eucaristía te va a ayudar a ver a Jesús en los pobres. Allí los discípulos de Maús reconocieron a Jesús. Y por eso ve las religiosas de la Madre Teresa, cuando van a ir a trabajar con los pobres, primero por la mañana, desde muy temprano, de las 4 de la mañana, pasan 3 horas de adoración en la Eucaristía. Si ves a Jesús en la Eucaristía y sientes su presencia y la sientes en tu corazón, llevas a Jesús en tu corazón y puedes hacer milagros de amor. De amor. Si no tienes esa Eucaristía, entonces es muy difícil el amar a los pobres. Y para San Lucas, pues, San Mateo, encontramos a Jesús en los pobres y él dirá, tuve hambre, tuve sed, tú así. En San Lucas lo pone más claro en la Eucaristía. San Juan también. Pero San Juan había puesto en el capítulo 6 de San Juan, ¿no? La multiplicación de los panes y el sermón eucarístico. Y cuando San Juan escribe ese sermón, entiende que la comunidad cristiana celebraba el partir el pan y eso, la presencia de Jesús, que comían su cuerpo y bebían su sangre. En la Eucaristía para San Juan encontramos a Jesús, pero después de la resurrección nos pone que es los que aman a Jesús, esos ven a Jesús y lo encuentran. Y pues la Eucaristía es el sacramento del amor de Jesús a nosotros y el sacramento en que nosotros mostramos nuestro amor a Jesús. Es un amor doble. Vamos a la Eucaristía y esperamos a la, como diríamos, adoración eucarística y experimentamos cómo Jesús nos ama y le decimos cómo queremos amarlo. Y en la misa, pues mucho más, ¿no? Es la manera de entenderlo San Juan, San Lucas. Y para San Juan, después de que has visto a Jesús en la Eucaristía, en la última parte de su primera carta, que Dios es luz y estamos en la luz de esas tinieblas, y después que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y después de eso sigue hablando, que el que no ama no tiene ni entiende a Dios, que la caridad es lo que nos une con Dios, ¿no? En San Juan, al final de la carta, amamos a Dios porque amamos a los hermanos. Y si alguien ve a su hermano que tiene hambre y no le da nada, pues olvídate, ¿no? Son diferentes modos de presentar que Jesús sigue vivo en la liturgia y sigue vivo en las personas necesitadas, en nuestros prójimos. Porque para San Juan es, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Bueno, aquí ¿he perdido gente o no? Estamos aquí todos juntos. Bueno, pues vamos a rezar todos juntos
Y vamos a ver, la semana que viene dice Lupita que hay clases, ¿no? Sí, padre. Sí, bueno, y el lunes aquí va a haber en San Antonio cerca un eclipse total. ¿Cuántos de ustedes son de San Antonio? ¿Quiénes están en San Antonio? Chris, ¿no es de San Antonio? Claudia. Claudia. Sí, Claudia Mauricio. de San Antonio. Sí, porque voy a hablar con Lupita a ver cómo vamos a ver el eclipse. Que es a la 1:30, más o menos. 1:23 o 24 minutos. Pero aquí va a ser tan difícil verlo porque toda esta área de San Antonio, las 10, hacia Bernie y hacia Kerrville, va a haber tanto tráfico que va a ser imposible verlo. Entonces yo, por favor, no, por favor. Entonces yo estoy pensando que con Lupita, algunas personas voy a invitar, si quieren venir conmigo, y tú también estás invitada, ¿no? Gracias. Me encuentran en la parroquia donde estoy allí yo, que es el Santo Niño de Cebú, que está cerca de las 10, pero lejos de San Antonio, estamos al sur de San Antonio, y allí está la 10 que continúa hacia del río. Esa pasa por, va por Uvalde, todo hacia del río, pasa por Uvalde. Estoy pensando que el mejor lugar para ver lejos de San Antonio hacia el sur es Uvalde o Eagle Pass. Uvalde es más fácil ir. Uvalde es más fácil porque tenemos la autopista, esta 90, que va hacia del río y parar cerca de Uvalde, y allí son 4 minutos. ¿No? Y si vamos en un carro. Ah, eso sí, claro. Está Los Santiagos. toda la orilla del camino de aquí de San Antonio, pasando Castroville para Uvalde, y ya están los anuncios en la orilla del ¿Sí? camino, que Sí. ahí se va a ver el eclipse, que se van a poder parar los carros ahí. Sí. Bueno, yo estoy pensando ir más lejos, porque te quedas aquí cerca y va a haber demasiado problema. Y ir con mucho tiempo, ir 2 horas antes. Y si es necesario, yo voy con el cuello romano. ¿Para Así, qué? vamos allí para y nos descansar. quedamos junto a la iglesia. Allí hay un camping, el estacionamiento junto a la iglesia, y será buen lugar para quedarse allí. Tiene que irse un poquito más temprano, padre, porque de aquí a Uvalde es 1:30. 1:30. De aquí a Uvalde es 1:30. No, según yo he mirado aquí, es poco más de 1 hora. Pues cerca de 1:30. Aquí, Sí. de aquí a Uvalde, porque pasa muchos pueblitos y va disminuyendo la velocidad. Así es cierto, sí. Pues yo estoy pensando, salir de aquí a las 11 y esto es a las, ¿a qué hora? A la 1:30. 1:30. Pues, 12 es una hasta temporada. 11, hasta las 12, hasta la 1, son 2 horas y media de tiempo, ¿no? Pero Con yo tal creo de salir puntuales. Vamos a ver. ¿Cómo? 1:30. Y Yo también. los que no puedan ver el eclipse, lean el profeta Amós. Porque en tiempo del profeta Amós, creo que es el capítulo 7, hubo un eclipse total también de sol en el Oriente Medio. Y Amós dice que Dios va a castigar los pecados del pueblo con oscuridad y el sol se tapará al mediodía. Había un recuerdo que quizá 10 años antes había habido un eclipse total cuando al mediodía se puso todo y decían, Dios estaba enviando un mensaje. Y quizá nosotros en todo lo que pasa tenemos que ver la mano de Dios. Claro, aquí todos nos dicen, es una cuestión que es pues natural, etcétera, que conocemos. Bueno, cada amanecer es un día que más que Dios nos da. Y el eclipse es también una de las maravillas de Dios que entendemos mejor ahora. Piénsenlo y ya veremos qué hacemos, ¿ok? Bueno, claro que sí, padre. ¿cómo? 7, sí. Bueno, pues rezamos juntos el Ave María. Dios. Dios te salve María, llena Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Ok.